semana nos toca ver un tema que yo considero muy sencillo, que no creo que te genere ninguna dificultad, pero es importante verlo con calma, es importante analizar cómo funciona y sobre todo pues cómo se puede aplicar en la realidad. Ahorita, antes de comenzar a ver el tema, vamos a realizar un pequeño ejercicio que creo que te puede gustar mucho. Es un ejercicio algo desafiante, pero con práctica lo puedes perfeccionar. Como puedes ver aquí en la pantalla de mi computadora, tengo diferentes números. Tú vas a enfocarte ahorita en el número que está en medio, que es el número 19, ¿ok? Es el número 19. En esos cuadritos que se encuentran aquí están todos los números, todos los números que componen el número 19. Por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2, están todos, desde el 1 hasta el 19 o más. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Te voy a contar 20 segundos y tienes que localizar así con tu dedo o con tu vista los números consecutivos hasta llegar al 19. Te prometo que todos los números se encuentran ahí porque a veces parece que como que los números no están. Es simplemente concentrarnos, enfocarnos y poder encontrar los números. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Como ya te dije, ya te di dos pistas, ya te dije dónde está el 1, dónde está el 2. Tienes que buscar todos los números hasta llegar al número 19. Tienes 20 segundos, comenzamos. 3, 2, 1, va. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No hagas trampa, no le pongas pausa al video. Esta actividad se tiene que hacer así de rápida. Como te decía, obviamente con un poquito más de práctica podemos encontrar los números mucho más rápido. Esta tablita que te presento aquí es un material didáctico muy utilizado y muy útil. De hecho, si te fijas, podemos hacer la misma actividad, pero a lo mejor en lugar del 19 buscamos ahora el 25 o buscamos el 22 y funciona muy bien. Si alguna vez tienes que presentar algún trabajo, alguna exposición, alguna capacitación en tu trabajo, esta es una manera excelente de poder abrir nuestro contenido. Justamente esta tablita me pareció perfecta para el tema. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals, and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real.
Muy bien, muchachas, espero que les haya gustado nuestra primera actividad y también el video que les puse ahí. Ese videito, no sé si ya alguno de ustedes lo conocían, es un relato muy famoso que escribió Platón, un filósofo que tal vez ustedes conocen, se le conoce como el mito de la cueva. Justamente elegí este video porque nos va a ayudar para poder desarrollar el tema que nos corresponde para que podamos cerrar nuestro tercer parcial, que es la contraparte del empirismo, que viene siendo precisamente el racionalismo. Perfecto. Antes de empezar a ver pues más a detalle en qué consiste el racionalismo, vamos a platicar un poquito con referencia al video. De todas maneras, ustedes en su evidencia quiero que me dejen ahí muy breve, pero su opinión con respecto al video. Este videito es muy interesante. No, nos platica que precisamente los racionalistas pues por eso no creen en los sentidos, porque nos están engañando. Los prisioneros que solamente pueden ver la cueva, sus sentidos los están engañando por completo, porque ellos piensan que las figuras que están atrás son monstruosas y los asustan. Justamente esta comparativa nos ayuda a entender por qué los racionalistas dicen que simplemente basarme en mis experiencias y en mis sentidos no es suficiente, que por eso la razón es tan importante. Este es un mito muy interesante que nos ayuda a entender lo que les comentaba, pues las bases del racionalismo. Platón, aunque no era un racionalista, era un pequeño híbrido porque tampoco era un empirista. De hecho, pues estaba ahí como a la mitad de ambas posturas, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy nos toca ver, pues, de dónde surge el racionalismo, qué es el racionalismo y sobre todo algunas características importantes que posee esta doctrina epistemológica, ¿ok? No se les olvide que nosotros estamos intentando estudiar estas posturas no desde una perspectiva de la filosofía, sino de la epistemología, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros como docentes, a ustedes como pedagogas, les interesa saber pues de dónde viene el conocimiento, y la parte más importante que nos interesa a nosotros los educadores es pues cómo enseñarlo, cómo hago para que alguien pueda aprender algo si es que pues está en mis manos, ¿no? Entonces, justamente en esta clase de hoy vamos a revisar ¿qué es el racionalismo? Yo creo que ya te diste una idea en general a qué se refiere esta postura del racionalismo con el videito que pudiste ver. Vamos a, en este mismo de qué es, pues vamos a ver de manera muy general de dónde surge todo eso. Ya sabes que no soy muy fanático de que te aprendas los datos históricos, para mí no es importante. Para eso existe el internet, si quieres buscar quién es fulanito, pues ya lo busques. Es simplemente un poquito de cultura general y que nos va a ayudar a contextualizar nuestra clase de hoy. Eso también es muy importante, el racionalismo contra el empirismo. Son dos posturas que intentan explicar, entre muchas otras cosas, desde la parte epistemológica, pues de dónde viene el conocimiento. Y va a ser muy importante y muy interesante compararlas de manera muy general. Y ya para terminar, pues vamos a revisar precisamente pues algunas características fundamentales. Dependiendo de qué tanto se alargue el video, pues voy a revisar si hago una segunda parte o si cabe todo en una sola parte. Entonces vamos a revisar qué es el racionalismo, de dónde salió y todos estos factores. Entonces acompáñenme a que lo revisemos. Muy bien, muchachas, revisemos entonces de manera muy general qué es esta postura del racionalismo. Primero nos indica que el racionalismo es un movimiento filosófico. Ya les había dicho que aunque es un movimiento filosófico, a lo que a nosotros nos interesa pues es la parte epistemológica, es decir, de dónde surge el conocimiento. Este movimiento surgió en Europa en el siglo XVII, aunque, pues como vimos en el videito de la cueva, los pensadores antiguos ya tenían nociones precisamente del racionalismo, pero esta postura como tal y el racionalismo, entenderlo como una doctrina filosófica y epistemológica, pues surgió esta Europa en el siglo XVII. Hubo desde la antigua Grecia, pues muchos pensadores que ya tenían pues ciertas nociones y ciertos tintes que podríamos entender como un racionalismo más básico. Racionalismo viene precisamente de la etimología de razón. Se supone que al contrario, que es justamente lo que viene acá abajito, al contrario de los empiristas que sostienen que todo el conocimiento se debe de adquirir por medio de los sentidos y de la experiencia, los racionalistas dicen que eso no es cierto, que realmente todo el conocimiento que nosotros tengamos proviene de nuestra razón. Esa es la diferencia fundamental. Unos dicen que la razón, otros dicen que los sentidos, si te fijas, son teorías pues totalmente opuestas. Años después, siglos después, surgieron teorías que intentaban encontrar un punto medio entre las dos, que creo que son las teorías que pues son más válidas y a lo mejor tienen más razón. Sin embargo, pues estas dos posturas que son contrarias son las que dominaron mucho tiempo. Que surge
en esta fecha en particular, pues es interesante si revisamos la historia. Hubo algunos periodos históricos conocidos como, como la Edad Media, que se caracterizaron porque hubo un gran detenimiento de los avances científicos, de los avances en la medicina. Es como, por eso también se le conoce como el obscurantismo. Todo está bien gacho. Lo has visto en películas ahí de los caballeros, cómo viven ahí todo sucio, quemaban a las brujas, cosas muy feas. Cuando surge precisamente el Renacimiento, que es la etapa posterior a la Edad Media, por eso se llama así, la humanidad vuelve a renacer. Por eso el racionalismo está muy peleado con la fe y con la religión. Aunque estén peleados no significa que sean contrarios. De hecho, muchos autores más adelante intentaron combinar ambas. Entonces, simplemente para cerrar este punto, estas dos posturas pues son completamente opuestas. Una sostiene, como te había platicado, que todo el conocimiento que nosotros los seres humanos adquirimos proviene de nuestros sentidos, de nuestra experiencia. Muchas teorías pedagógicas que tú conoces, por ejemplo, teorías constructivistas, teorías de María Montessori, teorías de David Ausubel, teoría de John Dewey, están muy sostenidas en esta parte pues del empirismo, ¿no? Que hay que experimentar para poder aprender. Sin embargo, también modelos muy, con mucha validez se sostienen también en la parte del racionalismo. Vamos a revisar ya con calma los puntos fundamentales que hace que entendamos a mayor profundidad el racionalismo. Vamos a checarlos. Muy bien, muchachos, revisemos algunas características fundamentales que tiene el racionalismo. De hecho, va a ser más fácil de explicar porque muchas de las características que tiene el racionalismo son totalmente contrarias a las que vimos en el empirismo. Vamos a revisar nuestra primera característica. Nos dice, todo conocimiento debe de estar basado en la razón. Bueno, ya entendimos que de hecho por eso se llama así, racionalismo. Según este postulado, ya les había comentado, nuestros sentidos nos engañan. Y de hecho ya habíamos entendido un poquito que a veces es cierto. ¿Se acuerdan que les expliqué el ejemplo de lo del celular fantasma, de que en realidad vibraba? Nuestros sentidos nos pueden estar engañando. Por eso los racionalistas dicen que la única manera de que realmente conozcamos algo es por medio de nuestra razón. Para los racionalistas dicen que las matemáticas son la ciencia perfecta. De hecho, hay muchas de las que se le conoce como ciencias duras, pues están basadas en el racionalismo. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es simplemente lo que es, lo que se investiga. La mayoría de las ciencias duras, como les comentaba, la física, la química, las matemáticas, la geometría, todo ese tipo de ciencias que son a veces muy ajenas a nosotros los que somos educadores, porque los educadores pues somos más de la parte de las humanidades. Entonces, todas estas ciencias pues, están basadas en esta premisa de la razón. Muy bien, vamos con el segundo postulado. Nos dice, el hombre posee ideas innatas. Justamente los empiristas decían todo lo contrario. Los empiristas decían, bueno, para empezar, ideas innatas, acuérdate que son ideas desde antes de que tú nazcas. Natas, nacer, antes de. Antes de que tú nazcas, tú ya tienes ideas. Para los empiristas esto era imposible. ¿Por qué? Porque ya quedamos que todo lo que, el conocimiento que tengamos viene de nuestras propias vivencias. Entonces, ¿cómo vas a tener vivencias si tú no habías nacido? ¿Ok? Los racionalistas dicen que sí se puede, que la razón va mucho más allá de nuestra propia existencia. Es por eso que ellos dicen que el ser humano ya tiene como tal valores. Existe algunos debates filosóficos ahí muy enredados que te voy a platicar uno nada más para que te pongas a pensar cuál tiene razón según tu perspectiva. Uno dice, el ser humano es bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Ok? Esa es la primera. Y la otra nos dice, el ser humano es malo, pero se vuelve medio bueno por las normas de la sociedad. De hecho, se parece un poquito a lo que habíamos visto de la cebra, ¿te acuerdas? Entonces, justamente para los racionalistas existen valores que nosotros tenemos desde antes de nacer. La misma idea de Dios es una idea innata. Dice que, pues, que la humanidad desde que existió, siempre desde que nace, tiene esa sensación de que no es el único, de que existe algo que lo creó. Justamente pues es una idea innata. Aquí es cuando surge pues un gran debate porque al mismo tiempo pues los racionalistas dicen que todo tiene que ser probado con la razón y pues a lo mejor a Dios no lo podemos percibir. Justamente por eso surge de ahí un debate muy interesante. Al mismo tiempo, pues todos los pensamientos que nosotros podemos tener. Existen diferentes posturas también que indican
Ejemplo muy sencillo, ya te había dicho, hay algunos pensadores que dicen que el ser humano es un jarrón vacío y que llega al conocimiento y te llena. Hay otros autores un poquito más modernos, pongamos el ejemplo de Piaget, que él dice que no, que te imagines como que tú tienes unos libreros y que el conocimiento se va volviendo unos libros llenando nuestros estantes, lo que se conoce después como el andamiaje. Justamente pues es una postura interesante esto de las ideas innatas. Vamos a revisar el último punto. Sí, voy a tener que hacer otro video, ya vi, para que no se alargue mucho este. Vamos a revisar nuestro último punto de hoy. Muy bien, vamos a revisar el último punto que nos corresponde en esta clase de hoy con respecto a las características y las ideas fundamentales que tiene el racionalismo. El último punto dice lo siguiente: los racionalistas piensan que a través de la razón se pueden llegar a las verdades absolutas. ¿Ya viste que es exactamente lo contrario que decían los empiristas? Los empiristas decían que el ser humano no tiene la capacidad de conocer o que no existen las verdades absolutas. ¿Por qué los empiristas decían que no había verdades absolutas? Pues porque quedamos que el conocimiento muchas veces es subjetivo y depende de mi perspectiva. Por lo tanto, pues no puede haber algo que aplique para todos. Los racionalistas dicen que no, que por medio de la razón sí puede haber verdades absolutas. Y si te pones a pensarlo, sí hay verdades que pueden ser absolutas. ¿Cómo se obtienen estas? Pues por medio de la ciencia y de las ciencias exactas, ¿no? Un ejemplo muy tonto. El agua común y corriente, hierve a los 100 grados centígrados. No importa en qué parte de la Tierra estés, esa agua siempre va a hervir a la misma temperatura. Podría ser una verdad absoluta tal vez, pero ¿cómo se logró descubrir que precisamente el agua hierve siempre a esa temperatura y que siempre hierve en todos los lugares sin importar las condiciones que se encuentren? Pues por medio de la ciencia y de la razón. Entonces, pues tal vez sí tenían un poquito de razón los racionalistas. Entonces, ellos dicen que sí existen y que sí podemos llegar a las verdades absolutas. Muy bien, muchachas, pues ya terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, que se te haya hecho interesante. Simplemente como comentario, esta información la obtuve de Google Sites. Ya sabes que tú puedes consultar la información. Hay muchísima información con respecto a estos temas en internet. Si no le entendiste algo, pues me puedes preguntar. Si no, puedes buscarlo para documentarte un poquito más. Muchachos, les agradezco muchísimo su tiempo, su esfuerzo. Muy pronto les voy a comentar cuál va a ser su trabajo para el cierre de las dos materias. De hecho, les voy a decir en videos posteriores. Les agradezco muchísimo el buen desempeño que han tenido en ambas materias. Y sin más, pues nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Adiós. Bye.